Hola, bueno, hoy es 9 de agosto del 2023. Esta semana continúo haciendo un estudio en relación con el contrainterrogatorio y me estoy apoyando en el caso de Johnny Leal. Entonces permítame en estos breves minuticos tomar en consideración este libro del que pues vamos a mirar sobre las objeciones y algunas recomendaciones, una parte muy concreta. Y allá en el tablero tengo pues el primer testigo del fiscal, el de la sesión del 12 de mayo del 2013, que ustedes lo pueden, del 2023, perdón, que lo pueden revisar. El primer testigo de la fiscalía que entró en este caso de Johnny Leal, que fue la investigadora Olga Lucía Rincón. Mirar qué fue lo que pasó con el contrainterrogatorio. Y desde mi opinión, desde mi perspectiva, cómo podría haber sido un contrainterrogatorio sobre un tema puntual que lo voy a mencionar enseguida. Entonces, permítame ante todo, ¿cuáles son las recomendaciones que da acá en esta obra de Carlos Eduardo Romero, Cantor, en técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio? Mire, el conocer las partes intervinientes del juicio oral. Es importante saber la defensa, quién es el juez y quién es el fiscal. Es fundamental para la defensa conocer a cada uno de sus intervinientes en el juicio, en especial al juez, saber de él, su perfil profesional, buscar referencias de cómo emite sus fallos y cuál es su forma de estructurar el juicio desde su óptica de imparcialidad. Esto le permitirá hacer una estrategia previa al juicio, tanto con sus evidencias como con sus testigos, ya que todos los jueces mantienen una variación valorativa de las normas y su interpretación está ligada o depende de la forma como usted la delimite y explique en el juicio oral. De igual forma, debe conocer el perfil e ideología del fiscal, pero con un valor agregado, que el fiscal tiene su función acusadora, por ende el conocimiento de su perfil académico y profesional debe ser estudiado de forma minuciosa, dándole una calificación de cuál va a ser su contraparte, lo que le permitirá estructurar y planear adecuadamente su estrategia en el juicio. Del fiscal, de la misma manera que la defensa es pertinente que obtenga la información de las personas que intervienen en el juicio, pero en especial la defensa, por su connotación contraofensiva. Su finalidad como fiscal está delimitada en saber cuál es su trayectoria profesional e indagar, muy seguramente entre colegas de ejercicio, pero también con demás conocidos, si saben cómo es su proceder ético y profesional en los juicios orales. Bien, como observamos pues que en este caso de Johnny Leal, pues el fiscal objetó en varias oportunidades a la defensa, al punto que hacía casi que imposible pues evacuar ese contraexamen o ese contrainterrogatorio. Pues miremos aquí sobre las preguntas que son objetables, así básicamente que quede consignado en este videoconferencia. Pregunta capciosa. Es el adjetivo que hace referencia a algo que resulta enredador o que busca confundir o engañar al testigo. Una pregunta capciosa solo pretende lograr que el testigo se confunda o que entregue una respuesta que en realidad no estaba dispuesto a dar. Las preguntas capciosas intentan dejar en certeza a aquel que responde. Puede afirmarse que las preguntas capciosas complican al testigo, ya que disimulan su respuesta a través de recursos persuasivos y de distintos mecanismos de engaño. Un ejemplo, usted pregunta, ¿usted vio que todos los sujetos entraron al banco con armas de fuego dispuestos a disparar? Esa es una pregunta capciosa. Pregunta sugestiva.
sugiere al testigo una respuesta determinada. Es una pregunta que altera la respuesta, obligando al testigo, o mejor haciendo que su respuesta sea desacertada y que encuentre una realidad que le convenga. Por ejemplo, ¿es verdad que usted tenía la intención real de matar a su suegro? Es una pregunta, pues, sugestiva. Pregunta conclusiva. Es llevar al testigo en su respuesta a que haga directamente una conclusión final determinada. Es decir, que afirme definiendo su respuesta con una conclusión definitiva, pero colocando al testigo como accionante directo de algún hecho. Por ejemplo, ¿cómo quedó la cara de su amigo cuando le dispararon? Pregunta de opinión. Para conocer la opinión del encuestado, los testigos solamente pueden declarar sobre los hechos que presenciaron, no sobre pensamientos u opiniones personales sobre los hechos, lo cual es propio en determinado momento del testimonio de un perito. Y este es el caso que voy a tratar hoy en relación con ese contrainterrogatorio a la investigadora sobre un tema puntual que manifestó a pregunta que le hizo el fiscal, y ahorita lo vamos a revisar. Y dan un ejemplo aquí. ¿Usted cree que todas las personas deben actuar como lo hizo su amigo cuando le disparó al indigente? Entonces es una pregunta de opinión sobre hechos, porque solamente pueden declarar, los testigos solamente pueden declarar sobre lo que presenciaron, no sobre pensamiento u opiniones personales. Y también cabe respecto a quien se sienta allá, si es un investigador, como en este caso, investigador criminalístico, y los cursos que le ha hecho y que fue debidamente acreditado por el fiscal y que ahora vamos a ver. Entonces, para lo que estaba diciendo ese testigo, o lo que dijo el testigo, y que lo cogió en el contrainterrogatorio la defensa, que se le salió pues una pregunta como por la tangente, adversa a los intereses del acusado. Pregunta de referencia. Son preguntas que citan hechos o personas que supuestamente estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Sus respuestas corresponden a declaraciones que dieron otras personas y que están siendo transmitidas por quien no los dijo. No las dijo. Ejemplo, ¿qué le dijo su hermano cuando su amigo estaba disparando? Esa es una pregunta de referencia. Acuérdense del testigo de referencia, ¿no? El testigo que de oídas, el que de otro, que es el que no es el que vio ni atestiguó personalmente, porque como dice el artículo 403, los testigos son los que tienen conocimiento personal y directo, no de referencia. Pregunta especulativa. Escudriña o hace que el testigo adivine o suponga la respuesta. No se fundamenta en lo que percibió el testigo ni en lo que recuerda. Estas sí que se dieron allí en las objeciones del fiscal. Pregunta especulativa y especulativa. Y la argumentativa, que ahorita vamos a ver aquí. Voy a resaltar estas dos, tanto la de opinión, la especulativa y la argumentativa, que son las que más se dan, por lo menos en lo que he visto en los 16 testigos que ya van acá en el caso de Johnny Leal. Entonces la pregunta especulativa es aquella que escudriña o hace que el testigo adivine o suponga la respuesta. Es posible que ¿es posible que su amigo, si no se levanta de la silla, no le hubiesen disparado? Es especulativa. Está dando a que adivine o suponga una respuesta. Pregunta argumentativa. Lleva una consecuencia o una suposición lógica. El testigo rechaza y afirma su respuesta. La pregunta busca información de valoración de los hechos. Ejemplo. Como usted tiene lentes, si los perdiera,
¿Los hechos los vería de otra manera? Entonces es una suposición. Aquí está llevando entonces a que el testigo afirme una respuesta con algo pues que no, pues obviamente no, es una suposición. La pregunta confusa o ambigua. Esta pregunta nadie la entiende ni la puede interpretar. Distrae al testigo, eso sí que se han dado aquí en este caso y que se ha objetado por parte del fiscal. Entonces distrae al testigo, al juez y a todos los intervinientes. Demuestra que la contraparte está sin preparación para el contrainterrogatorio. Ejemplo: usted manifiesta decir siempre lo mismo, pero nunca especifica. Es una pregunta confusa. Pregunta compuesta también se da en este tipo de preguntas. Por eso es que la pregunta compuesta es atacada, porque las tres técnicas del contrainterrogatorio, les recuerdo, usar solo preguntas sugestivas, no abiertas, diga cómo, cuándo, no abiertas. ¿Usted ha dicho tal cosa, sí o no? Eso sea, son cerradas y son de tipo sugestivas. Segundo, ir de lo general a lo específico. No hay que arrancar por lo específico, sino primero ir abonando el terreno para llegar a lo específico. Y tercero, preguntar un solo hecho por pregunta. Un solo hecho por pregunta, si no se torna compuesta. Entonces la pregunta compuesta, les decía, esta pregunta contiene varios hechos. Si en las preguntas de contrainterrogatorio hay que preguntar por cada hecho una sola pregunta. Y ahorita lo vemos. Lo voy a dar allá en el tablero. El ejemplo, en este caso, ¿qué debió haberse hecho con una pregunta, con una respuesta a una pregunta que le hizo el fiscal a la investigadora Olga Lucía? Entonces las preguntas compuestas contienen varios hechos y por lo tanto es confusa, sin racionamiento lógico, haciendo que el testigo se distraiga y dé una respuesta diferente a la que cree que es. Por ejemplo: don Pedro, ¿usted estaba jugando tejo, comiendo de todo y fuera de eso era de madrugada? Entonces, ¿a qué le va a responder? Al mismo tiempo no va a responder a todos esos hechos. Pregunta repetitiva. Son preguntas continuas que llevan en su forma muletillas que hacen cansar al testigo y no lo dejan concentrar en los hechos materia del debate en el juicio. Esto también suele pasar mucho, preguntas muy repetidas. Ya las ha respuesto a la persona y vuelve y la pregunta. Por ejemplo, díganos desde qué tiempo trabaja en esa empresa. Después le pregunta, díganos de su antigüedad a la empresa. Pregunta, díganos si está feliz en la empresa. Díganos desde qué tiempo trabaja en una empresa, etc. Repite y repite lo mismo. La pregunta impertinente o irrelevante, pues, dice, son preguntas con un dialecto grosero e inadecuado para el testigo, que no tienen que ver con los hechos. Se refiere también a preguntas que no están relacionadas directamente con el objeto de averiguación y no son útiles al descubrimiento de la verdad. Y esta pregunta impertinente es de acuerdo con el artículo 375 de la ley 906, porque recordemos que el artículo 375, pues por eso es que qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está llevando a juicio. Pues las reglas de cuando se va en la preparatoria, pues por carga de pertinencia, conducencia y utilidad, pues hay que fundamentar para qué y por qué es que se va a llevar ese testigo allá. Porque el 375 pues dice que el elemento material, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado, y que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiera a la credibilidad de un testigo o de un perito.
Estas preguntas se refieren también a preguntas que no están entonces relacionadas directamente con los hechos de averiguación. Por ejemplo, don Luis, ¿le agradó el viaje en el Mercedes y si le gustó el aire acondicionado del carro? Pues, ¿qué tiene que ver eso? Pregunta protegida o amparada. Son preguntas que están protegidas por la ley y la Constitución, que no pueden ser reveladas y que son de protección directa del testigo, como lo son aquellos contenidos de las charlas de los defensores con sus clientes. Ejemplo, cuéntenos sobre qué habla usted con su abogado y sobre qué temas le pregunta a usted. Pregunta formulada no es responsiva. El testigo está en el proceso para contestar las preguntas que se le formulen y no lo que él desee responder. Por tanto, su contestación se debe limitar a contestar lo que en específico se le preguntó y nada más. Esta objeción le puede formular cuando la pregunta la hace el abogado y el testigo no le es responsivo. Pero también puede ser hecha cuando ustedes hagan una pregunta a un testigo y él mismo le conteste otra cosa distinta a lo que se le solicitó en la pregunta. Responda a lo que se le ha preguntado quien está interrogando, señor juez, solicito que responda a lo que le acabo de preguntar porque no la ha contestado y el juez tendrá que hacer la observación. En ese caso se le pide auxilio al juez para que oriente u ordene al testigo a ser responsivo. Otra estrategia puede ser permitir que responda a lo que quiera responder, siempre y cuando no sea perjudicial para su posición en el caso. Y luego que conteste, decirle: muy buena su respuesta, pero no ha contestado mi pregunta. Así que proceda porque todavía estoy esperando la respuesta. Listo, hasta allí. Entonces, ahora sí pasemos acá. Un solo hecho, porque hubo muchos hechos por parte de la investigadora del CTI, Olga Lucía Rincón, frente a algunos elementos materiales de prueba que fueron pues autorizados y decretados por la juez después de que el fiscal hizo todo lo pertinente sobre sentar bases probatorias para poder que entonces le ingresaran, particularmente el primero que tiene que ver con el tema ese de la carta presuntamente suicida. Y después voy a dejar un tema allí pendiente porque con esta testigo también se interrogó por el fiscal el tema de una cacha allá debajo del cuerpo del señor de Mauricio, porque el otro cuchillo era en su abdomen y así fue fijado y embalado y rotulado y enviado a medicina legal con el cuerpo, por aquello de las trazas que les expliqué aquí también, sobre todo el tema pues de algunos elementos materiales de prueba para estudio en laboratorio. Pero hubo una cacha hallada debajo del cuerpo de Mauricio en la cama, es una cacha. Entonces ahí hubo un tema en relación con que si era cacha de mango sintético color negro o mango o madera color marrón. Y entonces, pues con la investigadora, pues el fiscal se trató ese punto, pero con ella fue que la juez dijo y advirtió que con ella no lo podía pues acreditar, que fue con el perito forense en casos especiales, el doctor Calle Rúa, Francisco Calle Rúa, que ese fue el segundo testigo que ingresó en el juicio oral. Entonces, puntualmente aquí algo así, sobre unos hechos. Miremos esto. Cuando el fiscal le interroga a la testigo para acreditarla, para establecer su idoneidad, pues ella es técnica en criminalística, es abogada, ha hecho cursos de policía judicial técnico y curso también en testigo balístico.
pero nada en psicología forense. O sea, ella no tiene ningún curso en esa área. Ella solamente allí funge y es llevada como investigadora criminalística para pues incorporar algunas evidencias o elementos materiales, y obviamente que fue la primera que llegó a la escena del delito con el cuerpo de investigadores de varias disciplinas para poder hacer entonces todo lo en relación con la recolección de elementos materiales en la evidencia y la evidencia física en el lugar de los hechos, en la escena del crimen. Entonces, a una pregunta del fiscal, dice que cuando estaba en esas diligencias, dice Jonier, a él le estaban haciendo una entrevista y miraba lo que estábamos haciendo. Tenía chaqueta blanca y las manos dentro. Y después siguió interrogando al fiscal y entonces le pregunta, ¿dónde tenía las manos? Responde, no lloró, no preguntó nada sobre los cuerpos, ningún sentimiento, todo fue muy normal. Y la pregunta no era esa. Le estaba haciendo la pregunta era que dónde tenía las manos. Entonces, esa era una pregunta que no había sido respondida. Pero responde con otros, con esto que aparece allí, con estos hechos. No lloró. Ese es un hecho. No preguntó nada sobre los cuerpos. Otro hecho, ya van dos. Ningún sentimiento. Tercer hecho. Todo fue muy normal. Cuarto. Por cada uno de estos, en el contrainterrogatorio debió haberse explorado técnicamente, porque así lo trató y lo intentó la defensa, pero incluso a una pregunta que le objetó el fiscal, la contestó por la anuencia de la juez y terminó, fue allí diciendo para mí cosas adversas o en contra del acusado. Entonces, en mi opinión, técnicamente, para que no se objeten esas preguntas, digamos, estaría así. Pregunta: ¿el fiscal la acreditó a usted como investigadora técnica en criminalística, sí o no? ¿Qué va a responder? Pues que sí. Y usted va de lo general hacia lo específico. Pregunta: a respuesta del fiscal sobre cursos de acreditación o capacitación, usted no ha recibido ninguno en psicología forense. ¿Sí o no? Pregunta. Ahí me la puede objetar el fiscal, porque le estoy haciendo como le acabo de decir, una pregunta argumentativa. Pero que la conteste, no, yo no dije nada sobre psicología forense. Si no, pues entonces ya le hace la pregunta abierta y es posible, no tiene que ser sugestiva necesariamente, porque el código no indica por ningún lado que en el contrainterrogatorio yo pueda hacer una pregunta abierta. Dedica cómo y cuándo, sino que no es lo aconsejable, porque de pronto, pues para su teoría del caso, no. Entonces, a respuesta del fiscal sobre el curso de capacitación, usted no dijo nada en relación con haber hecho curso en psicología forense, ¿cierto? Que conteste. Pregunta: en respuesta a pregunta del fiscal, ha dicho que Jonier no lloraba en la entrevista, ¿verdad? Claro, pues eso fue lo que dijo ella. No lloró. El primer hecho. No lloró. En respuesta a pregunta del fiscal, ha dicho que Jonier no lloraba en una entrevista que le estaban haciendo allí. ¿Sí o no? Sí, no lloraba. Puede seguir con la siguiente.
Igualmente le contestó al fiscal que Junior allí presente no dio muestras de ningún sentimiento, ¿verdad? ¿Cierto, sí o no? ¿Qué le va a responder? Sí, así es. Así es. Pregunta, que se veía como una persona normal, ¿cierto? Le va a responder, ¿qué le va a responder? Sí, ¿por qué la va a objetar el fiscal? Si eso fue todo lo que le dijo ella allá a la respuesta, a la pregunta que le hizo el fiscal. No le va a decir al fiscal, no, objeción, no fue interrogado eso en el directo, no, porque sí, ella respondió. Eso fue lo que dijo. No lloró, no preguntó nada sobre los cuerpos, otra pregunta incluso. Ningún sentimiento y todo fue muy normal. Usted le contestó al fiscal a una pregunta aquí en la audiencia pública que él no preguntó nada sobre los cuerpos, ¿sí o no? Sí, pues para decir que no. Pero entonces ya la remata la pregunta entonces, porque pues si es una pregunta, si es una respuesta que está dando como investigadora en criminalística, o está diciendo eso dentro de su competencia acreditada como testigo perito, psicóloga forense. Claro que si le hace la pregunta a usted, esa opinión que usted dice es con base como perito, pues la decir objeción. El fiscal dice objeción y eso fue lo que objetó. Es que ella no fue acreditada como perito, ella fue acreditada como investigadora. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar es que una cosa es la opinión que da alguien que es neófito, que no es un perito en esa área, para decir que vio esa conducta, ese comportamiento, porque eso es una circunstancia del 375 que dice más probable o menos probable. El 375 dice eso. Una circunstancia para determinar si la conducta punible es más probable o menos probable. 375. También es pertinente cuando solo sirve para ser más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. Entonces, pregunta de remate. Ese es su punto de vista personal como investigadora, ¿sí o no? ¿Qué le puede objetar el fiscal allí? Ya usted está clausurando ese contrainterrogatorio y haciéndole ver al juez que ella no es un perito, no es una psicóloga forense y que lo que está diciendo es su opinión como investigadora criminal. Eso no suma para decir que, pues, por ese comportamiento, por esa actitud, sea uno responsable de unos hechos que se le endilgan. ¿Ven? Entonces, el tema es que nosotros, en términos generales, nos falta mucho aprender en estos asuntos del contrainterrogatorio, del contraexamen, del cruzado, porque, repito, para hacer un interrogatorio directo de quien ofrece el testimonio, preguntas abiertas, diga cómo, cuándo, eso es como reconstruyendo una escena, eso es como cuando está usted en su casa en reunión familiar y esas las preguntas del caso, va usted preguntando y van respondiendo, todo dentro de esa cuestión de pertinencia de lo que quiere demostrar. Pero ya en el contrainterrogatorio, pues la cosa es bien diferente. Y entonces por eso el primer videoconferencia, ya para cerrar estos 30 minuticos, les hablé el tema de cómo evitar que el fiscal le objete preguntas que no fueron a respuestas que no fueron hechas en el directo. Entonces les di las dos posibilidades: que en la preparatoria pida en común ese testigo o que utilice esa situación en juicio oral de no permitir que el testigo se vaya y que pueda volver otra vez al estrado judicial, al escenario para ser interrogado, que es así, les dije yo,
lo establece en la ley 906 y que esa fue la recomendación por allá en una conferencia, seminario que nos dio el doctor Alejandro de Castro. Listo, hasta aquí nomás entonces, síganme para más, porque vamos a ver el tema, ese hecho, el de la cacha, a ver, el de la cacha, esa cacha que le fue encontrada debajo del cuerpo de Mauricio, si era, qué pasó allí, si era de madera o sintética, de qué color, qué marrón, qué negro, que no sé qué. Entonces ese es otro hecho que también para tema de protocolo de cadena de custodia y de autenticidad sobre ese elemento de prueba vale mucho. Y esas son las cosas que debemos tener como esa habilidad. Por eso hay que estar muy atento en las respuestas que dé y ser preciso de qué fue lo que dijo ese testigo. Y me parece a mí importante que escindir. O sea, este es un temita que, pues, hombre, vale mucho. Aparte de todo lo que dijo la investigadora, pero es que, ¿para qué preguntarle en algunos temas donde eso es forzoso? Porque realmente esa es su teoría del caso del fiscal, como fue la evidencia, los elementos materiales de prueba, que todo con protocolo de cadena de custodia. Pues ahí hay punticos que uno los debe dejar pasar. Pero este sí era de no dejarlo pasar porque, pues, es algo en relación con el comportamiento y llamaba la atención. Bueno, ¿y este man por qué tan frío? ¿Por qué tan frívolo? ¿Por qué tan plano? ¿Por qué tan no sé qué? Eso. Son situaciones que bien vale la pena entonces tenerlas pues analíticamente presentes para poder sobre ellas atacar. Como abogados defensores les estoy diciendo. Y miren, ese es el primer testigo. Vamos a ver los demás. Yo creo que de aquí a fin de semana y principios de la otra miro a ver otros temas ahí puntuales de hechos, porque por cada hecho hay que preguntar por cada hecho. Preguntar un solo hecho por pregunta, un solo hecho por pregunta, un solo hecho por pregunta. Y tengan en cuenta lo que dice Carlos Eduardo Romero Cantor en su obra que les acabo de leer en esa página, se las digo de una vez aquí, su página número bueno, aquí lo tengo en esto no tiene pie de página. Bueno, este libro, en todo caso, de Ediciones Jurídicas Andrés Morales, de consulta. Y aparte de este otro, ¿no? Que también se los he recomendado, de Oscar Peña, que ojalá pues lo tengan en su biblioteca, 2 libritos importantes. Ok, chao, ahí seguimos pendiente entonces, síganme para más.